Repronen. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Alberto y esto es Hablemos de, donde somos expertos en todo y conocedores de nada. Y me Al presento, soy su amigo revés. Alberto y hoy me acompañan mis amigos. Adelante, ¿quiénes somos? Su servidor amigo Antonio Sánchez desde aquí para allá, de Tijuana para el mundo. Desde aquí. Esa. Ay, sí, original. ¿Qué tal? Yo soy Oscar. Oscar, y pues buenas noches. Oscar, el mero machín. Así es. Ese mero. Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace a mí muy interesante y es muy importante en la historia del México moderno. Y en la historia, hasta si queremos decirlo, del mundo, porque en su momento cambió hasta andaba rompiendo con las relaciones de dos países vecinos, dos países amigos, que son Estados Unidos y México. Y se trata ni más ni menos que del caso del buen y querido soldado Enrique Camarena Salazar, mejor conocido como Quique Camarena. Y esto ocurrió más o menos así. Les cuento, mis hermanos, que el, el hecho o el caso de Quique Camarena, así como cuando platicábamos de la Revolución Mexicana, tiene muchos precedentes. Precedentes. Estuve andando medio mormado y me escucho un poco hasta lento, ¿no? Hay una serie en Amazon Prime que se llama Un extraño enemigo. Y si no la han visto, se las recomiendo altamente. Está buenísima esa serie. Y esa serie empieza con los hechos o con los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. ¿Bien? Que ese va a ser tema de otro capítulo de este podcast. Entonces habla de los hechos del 2 de octubre. Y la serie se va llevando, se va llevando, se va llevando. Y en el capítulo final, dicen, ya se acabó la guerra, ¿ahora qué pasa? Y ahí está como un gringo, ya ven que siempre está metido el gringo en todas partes, ¿no? Y le dice el gringo al policía mexicano, te tengo una nueva guerra. Y dice, ¿y esa cuál es? Y le enseña un paquetito así como un bloquecito envuelto en tape de ese cafecito clásico que el que ya conocemos. Y luego le dice, le pregunta el gringo al mexicano, ¿le entras? Y el mexicano así como que le hace, y ahí se queda, ¿no? La serie. Y ese es el final, un spoiler de la serie de Un extraño enemigo. Pues le damos Ah, años más adelante y resulta ser, pues que en ese momento, el mundo estaba en conflicto, como casi siempre, ¿no? Como desde la época de antes de Cristo y durante la era de Cristo y después de Cristo, el mundo siempre ha estado en conflicto unos países contra otros. Entonces había un conflicto entre Irán e Irak y también había movimientos de guerrilla en Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, y pues llegaba hasta Panamá, ¿no? Y la guerrilla, todo ese desbarajuste. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, como casi no es metiche, pues ahí andaba metido en las dos partes, en el combate entre Irán e Irak, y pues metiéndole dinero a la guerrilla ya de Centroamérica, ¿no? Pues resulta ser, resulta y resalta que ya el gobierno de Estados Unidos supuestamente ya no se iba a meter en conflictos exteriores, ¿no? Cada quien que iba a resolver sus problemas. Pero pues no es así. Entonces se le ocurrió la flamante idea al electo presidente en 1980. Fue gobernador de California, un actor que se llama Ronald Reagan. Ronaldo Reagan fue electo presidente. Y pues, ¿quién era su vicepresidente? Pues ni más ni menos que el muy famoso y conocido George Bush. Papá, los Bush pues son muy conflictivos, son bélicos, son petroleros, buscan intereses petroleros, ya sabemos, ¿no? Pues entonces, Ronald Reagan y su vicepresidente pues les da por meterse en el conflicto de Irán e Irak. Y van a decir, pues, ¿qué tiene que ver Irán e Irak con el caso de Quique Camarena, ¿no? Si ese pasó acá, pues tiene que ver mucho. En el conflicto de
este, Irán e Irak, Estados Unidos estaba triangulando armas para apoyar a Irán. Y en ese entonces, por allá ya surgía un personaje que hasta hace unos años era muy famoso en todo el mundo. Se llama Osama Bin Laden. Entonces, Sí. desde entonces ya figuraba Osama Bin Laden, ¿no? Desde aquellos conflictos allá de aquel lado. Ahora van a decir, ¿qué tiene que ver Osama Bin Laden con Quique Camarena? Bueno, pues es que era el conflicto y estaban entrenando Estados Unidos allá a los guerrilleros de aquel entonces, allá de aquel lado, pues había conflictos por todas partes, pero él nada más no directamente él no tuvo nada que ver, pero era contemporáneo de ese entonces y de esos conflictos. ¿Ok? Entonces se arma acá en Centroamérica, pues había guerrilla porque había amenazas de irse a poner gobiernos de izquierda, que ya Ujú, sabemos que a Estados Unidos pues no le gusta eso, ¿no? Todo a favor de la democracia. Y si nos podemos saber, pues, ¿qué le importa a Estados Unidos qué gobierno lleve un país? Pero no, o sea, ellos siempre se van a meter. Entonces estaban metiéndole dinero a la guerrilla de Centroamérica y para eso utilizaron un medio que pues les funcionó a la perfección y fue el narco. Entonces, en ese momento empezó a proliferar droga en Estados Unidos, mucha más droga de lo normal. Y como decimos en ciertas áreas, si quieres mantener un secreto, pues ponlo a vista de todos, ¿no? Si quieres mantener algo secreto. ujú, Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? El presidente Ronald Reagan hizo una campaña, así como la que hubo en México, que decía Dino a las drogas. Entonces hicieron una campaña de Dino a las drogas, pero a la vez era nada más una pantalla, porque ellos eran los que estaban trayendo todas las drogas a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues estaban triangulando con los cárteles de México y de Centroamérica y de Sudamérica. Les estaban dando el permiso de meter drogas a Estados Unidos a cambio de que se llevaran armas y dinero de regreso. O sea, el narco traía las drogas y el ujú. narco se llevaba el dinero y las armas de regreso a Centro y Sudamérica. Pero pasaba de que el gobierno de Estados Unidos, el plan era meter las drogas pues a los barrios pobres, a la gente, por no decir que no querían, Jodida. así, a las minorías. Lo metían en barrios de negros y en barrios de mexicanos, y al cabo nos querían tener bien atarantados con motita y con coca y con esos tipos de drogas, ¿no? Ay, se me hizo agua la boca. Te va a hacer agua la nariz, ¿no? Así, Ay, déjame, ay. déjame sueno. Bueno, cura aparte, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos, pues prácticamente les dio el permiso de meter las drogas a Estados Unidos, pero con la bandera de Say No to Drugs. Entonces, por eso digo que si quieres tener un secreto, ponlo a simple vista. Ellos decían Say No to Drugs, pero ellos eran los que estaban metiendo toda la droga. Entonces mandaban armas de regreso a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, y de ahí mandaban las armas también a Irán. O sea, de allá los mandaban para que no saliera directamente de Estados Unidos. El apoyo, ¿no? Y son lo que les llaman pues, los Black Ops. Si quieres que, o sea, si quieren Estados Unidos, si se quiere meter a un país, lo va a hacer. Y si lo va a hacer de una manera que nadie va a saber, pues hacen los llamados Black Ops, ¿no? Los operativos clandestinos, si quieres. Pues sí, son clandestinos porque de legalidad no tienen nada. Entonces, empieza a salir la creatividad del mexicano, ¿no? Sacan una marihuana diferente, una Sin marihuana semilla. sin semilla, una marihuana que no hacía tanto bulto, pero como que estaba más buena. Yo no sé mucho porque de verdad no tengo el gusto de conocer a esa señora María Juana. Sí, la conocí alguna vez, pero de lejecitos, pero tengo familia y tengo amigos pues que le son fieles, ¿no? Entonces, a los cuales les mando saludos, les respeto sus preferencias marihuanescas y si decimos marihuanos no me refiero de forma despectiva, sino simplemente, este, es como decir aficionados a tal, ¿no? Entonces, tengo Sí lo amigos, conozco.
sin ofender, sí, o sea, sin raspar muebles, Ahora, no sin no tirar es, indirectas, por favor. no es de forma despectiva, ¿no? Entonces, yo no soy marihuano, no tengo, tengo amigos y eso, pero sí sacaron una marihuana diferente, ¿no? Una marihuana sin semilla y para eso escogieron un lugar en Chihuahua. Bueno, lo estaban buscando el lugar donde estuviera todos los elementos necesarios para que se llevara a cabo esa cruza o esa mezcla. Y pues resulta ser que lo encontraron, ¿no? Y es en Búfalo, Chihuahua. Y eran hectáreas, hectáreas pues de marihuana. Y simplemente iban y les compraban a la gente sus terrenos o se los rentaban y les decían, como un oxo, te voy a poner un oxo, pero vas a trabajar para mí. Pues era más o menos lo mismo. Préstame tus tierras y vas a ser mi empleado, ¿no? Así era. Ujú. Entonces empieza a aparecer en Estados Unidos esta marihuana, agregándole a toda la droga que estaba apareciendo, ¿no? Entonces dicen, oye, pues, ¿y esta mota de dónde está saliendo? No, pues es que es de México. Pues ya sabemos que es de México, pero... Y ahí se puso a trabajar la, digamos que recién formada DEA, ¿no? La agencia de antinarcóticos. Y entonces ahí sobre de ellos caían la responsabilidad de ver todo eso de las drogas y eso. Entonces dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Esta marihuana de dónde es? Y no sé qué onda. No, pues viene de México. Ok, sí, sí, sabemos que viene de México, pero ¿de qué parte? ¿Quién la está produciendo? ¿Qué onda? Ok, entonces dice, a ver, vamos a mandar a México a unos infiltrados, a unos agentes infiltrados, ¿no? Para que nos averigüen y nos chequen a ver esta droga en realidad de quién es o de dónde viene. Y ahí es donde aparece en acción nuestro héroe. Y yo pienso que es un soldado. Como soldado sigues órdenes y eres fiel a la persona que te manda y cumples con tu objetivo que te pone, ¿no? Y él fue un soldado. Lo mandaron, un soldado fiel, un soldado responsable, lo mandaron a hacer la investigación y ahí va, ahí viene nuestro buen Quique, ¿no? Quique nació en Mexicali, pero hizo su carrera de policía en Calexico, en el centro. Entonces, por eso, pues tenía rasgos muy mexicanos y el acento, pues muy mexicano. Entonces pasaba, pues como mexicano totalmente. A lo mejor así como yo, ¿no? Que hay gente que me mira hablar y luego me ven hablar inglés y dicen, ah, chica, ¿a poco hablas inglés? Y no se nota porque, pues, no parezco, ¿no? O sea, entonces, igual así estaba, no tenía acento, nada, pero ahí estaba el buen Quique. Entonces, en una de esas empieza el Quique a investigar y a moverse y todo eso porque era muy inteligente y llega a una reunión y se encuentra pues, con los patrones, ¿no? Y en esa reunión resulta que estaba un personaje muy importante, Antonio, para que lo busques. Ese vato es un cubano y se llama este, Félix Rodríguez, el Creo que cubano. sí lo miré dentro de la investigación, sí lo miré. Ajá. Ese vato es agente o era agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA, ni más ni menos los papas fritas del espionaje mundial, vamos a decir, porque pues pues, si eres de los buenos de la CIA, pues y la CIA es nivel mundial, pues el vato sí trae. Entonces se encuentran así, se enfrentan y él reconoce a Kik Félix Rodríguez, apodado Max. ¿Quieres decir algo? Se llama Félix Ismael Rodríguez Mendieta. Nacido Conocido el 31, nacido como el 31 Max. de mayo de 1941, anticastrista, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Participó en la invasión de la Bahía de Cochinos, en la casa Ujú. de Ernesto Guevara. Ajá. Tenía vínculos con el presidente George Bush. Y, y fue condecorado con 9 cruces al valor por la guerra de Vietnam del Sur. Ujú. Ya, Se le conocía también como Máximo Gómez o Max, Max. Max. Félix Ramos Miranda y Félix el Gato Asesino. Ahora, ahorita que dijiste su palmarés, o sea, el vato está pesado. El vato sí era un agente, Sí, estaba pesado el estaba muchacho. pesado. Hay una entrevista de él con Univisión donde él cuenta que él estuvo cuando se ejecutaron al Che Guevara.
Si no quiere, si no dice que él fue, él ahí estaba. Él dijo, ahí lo teníamos aquí atrás, al Che Guevara, el día que lo asesinamos. O sea, él te la cuenta. O sea, fíjate, el vato, ¿dónde estaba metido? O sea, ¿A qué nivel, no? sí, o sea, ¿a qué nivel Max estaba metido? Y por eso a él lo mandaron, ¿no? Entonces, en ese lugar, llega Kike así como que bien bonachón, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y el Max lo mira. Entonces, en esos días, truena le cae la voladora al rancho El Búfalo, ¿no? Entonces, los mexicanos se quedan, chingada, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo supieron? Y el Max les dijo, ese güey es DEA, porque los narcos mexicanos sabían que Max era de la CIA, pues él era la conecta. Entonces, él les dijo, ese vato es federal, ese vato es DEA. Y ese vato fue el que habló. Y necesitamos, el Max les dijo, y necesitamos agarrarlo, levantarlo y saber qué fue y les dijo allá en Washington. Alberto, Mandé. la operación Rancho Búfalo fue en 1984. Ujú, Estuvo a cargo de 400 soldados mexicanos apoyados por helicópteros y destruyeron una plantación de marihuana de 1.000 hectáreas ujú, en el rancho llamado Búfalo, propiedad del señor de señores, Rafael Caro Quintero. ujú. Rafael Caro Quintero, el R1, ¿no? Y en la serie de Narcos, a Caro Quintero te lo ponen así como un narco medio torpe, atrabancado, así medio menzón, pero pues era la imagen del cartel de Guadalajara, el vato. Y no creo que haya sido muy inocente o muy menzón el Caro, nada más que ahí le restan como importancia y jerarquía. Pero el vato era muy trucha, el Caro Quintero. Y bueno, entonces am, cuando dan la orden del secuestro, del levantón, pues del levantamiento de Quique, el 8 de febrero de 1985, le dicen, lo interceptan y le dicen, te ocupamos en la oficina en la mañana. O sea, lo interceptan en la mañana a Quique, ¿no? Y le dicen, te ocupamos en la oficina. Dice, sí, déjame nomás avisarle a mi esposa porque yo me voy a desayunar. No, 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 no le vas a avisar, vámonos. Y lo levantan y se lo llevan y lo encierran en una casa en Guadalajara, en la calle Lope de Vega. La dirección es 880 Lope de Vega, hasta me la sé de memoria. Y a los que vayan a Guadalajara o que viven en Guadalajara, esa casa está cerca de como un caballito amarillo, porque yo fui, la última vez que fui a Guadalajara, yo fui a ver la casa. Dije, no puedo dejar de visitar esta casa, tengo que ir a conocerla. Y está ahí bien cerquita, cerca, a unas 3, 4 cuadras de donde está ese caballo amarillo. Por ahí pasa el turibús. Entonces, llegan y lo meten. Y esa casa perteneció a la familia de Rubén Zuno Arce, un político mexicano en ese momento. Y pues llegan, lo encierran y llega Max, ¿no? Llega Max y pues toda la comitiva. Y le empiezan pues a preguntar qué onda, meten una grabadora y ahí es donde todo el mundo dice, o sea, ¿quién graba una tortura? O sea, ¿para qué grabas una tortura? ¿Para qué grabas una declaración? ¿Con qué propósito? Pues Max quería llevarles a Washington la declaración de Quique Camarena, ¿no? Y ahí se va pintando, pues, de dónde viene, quién fue el que lo mandó a agarrar y todo. Pues ya sabemos, ya estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos es el que mandó a hacer todo eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando lo están torturando, pues había ocasiones en que ya estaba como perdiendo el conocimiento y mandaban traer a un doctor. El doctor creo que se apellida Álvarez Machain, algo así, el doctor. Y lo mandan traer y le ponía inyecciones de adrenalina para despertarlo a Quique, para seguirlo torturando, con el único propósito de seguirlo torturando. Voy a hacer una pausita ahí en el caso de Quique. Como todavía seguía el conflicto en Centroamérica y todo ese rollo, y Sudamérica, salieron dos narcotraficantes grandes. Uno, Pablo Escobar,
y la otra Griselda, ¿no? Griselda Blanco, la señora, la reina de la coca. Pablo Escobar, allá en Colombia y Panamá, se encargaba de mandar cocaína a Estados Unidos en aviones que aterrizaban en bases militares, en helicópteros, en aeropuertos militares, perdón, bases militares, aeropuertos militares. Entonces toda la cocaína pasaba sin ser revisada en la aduana. El avión no lo revisaban para nada. Entraba libremente la cocaína a cambio de llevarse armas y dinero para apoyar a la guerrilla, ¿no? Era la condición. Te dejamos meter toda la droga que tú quieras, pero pues llévales dinero y llévales armas allá a aquellos guerrilleros, ¿no? Era el pacto. Y entonces la señora esta Griselda se le ocurre la flamante idea de decir, ¿por qué le estamos vendiendo droga a los pobres? Si en Estados Unidos hay muchos ricos, y los ricos son los güeros. Entonces, el, el, la presidencia de Ronald Reagan, pues el objetivo era fregarse a los menos, ¿cómo se podría decir? Pues a los pobres, a los jodidos, a los marginados, se los quería joder. Entonces, embruteciéndolos. Y esta señora les empieza a meter coca a los ricos, a los güeros, prometiéndoles una vida así como de lujos, extravagante, de party, de fiesta. Y eso se mira en la serie, o eso lo hicieron ver en la serie de Netflix de Griselda, ¿no? La viuda negra, algo así le llamaban a esa señora. Entonces, cuando esa señora le empieza a meter droga a todos los güeros, o no a todos los güeros, pues, pero a la clase alta de Florida, de Nueva York y todo eso, el gobierno de Estados Unidos ya no le gustó. Dijo, ah, chinga, no, eso no habíamos quedado. O sea, la droga iba a ser para los jodidos, para los barrios pobres, no para los ricos. Y pues lo mismo pasó con Pablo Escobar. Estaba metiéndoles mucha droga y pues la droga la estaban vendiendo en lugares que no estaban autorizados. Pues ahí les dijeron, ay, en eso no habíamos quedado, ¿no? Como que no, y pues se seguía moviendo ya como que ya más, un poquito más clandestina, digo más clandestina porque antes tenía permiso, pero así como despistado, ¿no? Por debajo del agua. Algo así como tú dale, pero si te agarro, pues ya no hay pedo, no vas a llorar. Entonces estaban metiendo droga a muchas partes donde no estaban autorizados y pues estaban operando a la vez libremente, estaban metiendo droga a diestra y siniestra. Y mientras todo eso estaba pasando con las guerrillas y las drogas y todo eso, pues seguía Quique Camarena acá, ¿no? Entonces lo estaban torturando y todo, y en una de esas, pues se les pasa la mano. Y se les pasa la mano, ¿y qué pasa? Pues se les muere Quique Camarena. Pero al morirse Quique Camarena, se les cae el cantón a todo mundo. Y ahí es donde pasa lo de siempre. Si quieres en verdad trabajar, vas a trabajar. Si no, pues nomás te vas a hacer bueno. El gobierno de Estados Unidos puso presión y les dijo, necesito que me los entregues, pero ya. Entonces fue cuando se movieron y lograron pues atrapar a todos al mismo tiempo. O sea, no es coincidencia que agarraron a Caro Quintero, a Don Neto y a Don Miguel al mismo tiempo. O sea, los agarraron, quiere decir, sabían dónde estaban, o sea, no había manera de que se les escaparan porque sabían dónde estaban totalmente. Entonces los agarraron a los tres, ¿no? A los jefes del cartel del cartel del cartel de Guadalajara, perdón. Pero ya el cartel de Guadalajara ya era uno solo, en realidad todo el cartel gobernaba en todo México, ya se habían repartido a México por territorios y todos trabajaban para el mismo equipo, todo, era una federación, entonces todos trabajaban para el mismo, porque en realidad el cliente pues estaba autorizando todo el desmadre, entonces no había competencia, todos eran para donde mismo, todos estaban trabajando en paz. El buen Jesús Blancornelas decía que don Miguel Félix Gallardo era tío de los Arellano Félix, Ujú. pero en realidad se supone que no era o sea, ya oficialmente él ha dicho, no, son mis parientes. Benjamín también dijo, no, no es mi tío. Pero decían que por eso don Miguel les había dado el territorio de Tijuana, ellos ya veían que era como el más productivo, el más grande, el terreno, y por eso se lo dieron a ellos, se suponía, ¿no? Pero, Ujú. pero, pero no, no eran,
no eran parientes. Blancornelas decía que sí, pero ya don Miguel dijo que no y Benjamín dijo que no, porque he leído sus libros. Y luego después de ahí, pues ya Juárez ya se le había asignado a alguien, y el Golfo ya se le había asignado a alguien, Sinaloa ya se le había asignado a alguien, y o sea, todo México ya estaba asignado, ya estaba repartido los territorios, que en parte estaba bien porque al no haber competencia, todos trabajaban para el mismo, pues no había tanta violencia, no había tanta delincuencia por robarse la mercancía entre ellos, ni por ejecutarse, ni nada, ¿no? Eso era cuando estaban todos sueltos. Cuando los agarraron, pues quedó todo México sin cabeza y cada quien ya jaló por su lado. Pero seguimos en el caso de Quique, ¿no? Y de los contras y de la guerrilla y todo ese rollo. Se termina la guerrilla, se termina todo el desmadre que había y el gobierno de Estados Unidos pues dice, ya estuvo, ya no me meto, ya no mando armas, ya no mando dinero, ya no me hace falta. Se arregló todo en Irán e Irak, Estados Unidos ya no se metió. Entonces, Estados Unidos pues le dice a los narcos mexicanos y a los narcos colombianos, pues ya, nuestro pacto se terminó, querido amigo Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya no necesitamos que nos colabores en nada, entonces pues gracias por tu servicio, ya te puedes retirar. Y Pablo Escobar así dijo, ajá, ¿hasta crees que me voy a retirar? Pues si esto es un dineral. Entonces ahí es cuando empezó a meter ya la droga a escondidas, ilegalmente sin permiso, y es cuando empezó la violencia, el desmadre, la sangre a correr por todas partes, porque ya había mercado, ya había un mundo de adictos a las drogas en Estados Unidos, que al ser las drogas como tenían permiso de entrar, pues eran relativamente baratas porque pues no había riesgo. El riesgo es el que te pone el precio, ¿no? Si el riesgo o el castigo es muy alto, pues el precio de la mercancía es muy alta porque estás arriesgando. Pero en ese entonces, como todo era con permiso, pues el precio era relativamente bajo y por eso todo el mundo tenía acceso a comprar las drogas y todo el mundo tenía acceso y derecho a ponerse loquitos. Pero ya para entonces había un mar de loquitos, un mar de marihuanos, un mar de adictos a la cocaína. Y cuando le dijeron a Pablo Escobar que ya no podía meter más cocaína, pues no le gustó. Y empezó a meter cocaína a escondidas y a hacer matazones y a hacer terrorismo a causa de la benevolencia de que Estados Unidos lo había dejado trabajar libremente. Pasa eso y pasa pues que capturan a los narcotraficantes en México. Después de ahí, de que los capturan los narcotraficantes de México, Fue la pues, Operación Leyenda, ¿no? ándale, a esa dónde iba la Operación Leyenda. La Operación Leyenda viene para ver, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Quiénes son? Y la otra, ¿quién mató a Quique? ¿Quién mató a Quique? Y ahí es donde están las declaraciones del oficial Berreyes, Berreyes o Berreyes, ¿no? Puede Ujú. ser Berreyes o Berreyes. Ese vato era amigo de Quique Camarena. Y ese vato es el que es, lo encuentras en YouTube, lo encuentras en todas partes a él, donde él está diciendo quién fue quien mató a Quique Camarena, cómo estuvo. Y pues resulta ser que lo mandan a traerse al doctor, porque dicen, a ver, que ese pinche doctor hizo mucho mal con hacerle, inyectarle a la adrenalina a Quique para mantenerlo vivo. Y le dicen, a ver, ve y tráetelo. Y se viene a México con sus compas. Y la manera que lo agarraron, pues obvio, era, ya dijimos, era doctor. Le ponen unas chiqui babies como que querían que él fuera su ginecólogo y le empiezan a sonreír y le empiezan a coquetear. No, pues cae redondito el don, ¿no? Porque le decían así como que, ay, mire, y para que usted me revise y pues como que dando la entrada de que no nomás las iba a revisar, ¿no? Entonces el señor les pues termina así como que cediendo y sacas, güey, cuáles pacientes lo querían para traérselo a Estados Unidos. Lo agarran y se lo suben a un avión y ¡pum! Llegan a Estados Unidos y se los avientan al gobierno. Ahí está tu chingadera, ahí está lo que me encargaste, sobres. Y pues lo empiezan a preguntar, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién te mandó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo lo otro? Y el gobierno de México pega de gritos. ¿Por qué me secuestraste a un ciudadano? Entraste al país ilegalmente, secuestraste a un ciudadano, te lo llevaste del país ilegalmente y eso no se vale. Y Oscar, como abogado, no se vale, ¿verdad que no?
Definitivamente, mi estimado Alberto, todo tiene un procedimiento, todo tiene un proceso en el cual se debe cumplir y cuando no se cumple, pues obviamente se actúa de forma ilegal. En lo Exacto. que tú comentas, pues efectivamente, si quisieran extraditarlo, pues hay un protocolo, hay un procedimiento para poder llevarlo ante la autoridad de otro país. Exacto. Entonces el gobierno de Estados Unidos, bueno, no el gobierno como tal, pues la dependencia que lo estaba investigando, por decirlo así, de una manera limpia y embellecida, ¿no? Este, le dice, güey, si te lo pido se te va a ir, no lo vas a agarrar. Entonces, o sea, ¿tú crees que te lo voy a pedir? No te lo voy a pedir, no me vas a hacer el paro. O sea, o le vas a decir y se te va a desaparecer. Entonces no hay manera de que lo pudiera haber hecho más que así. Y hazle como quieras, yo ya lo tengo. Entonces el doctor en una de esas empieza acá que, ay, me está dando un paro y ay, y le dicen, nah, mentiroso. Tú eres doctor, tú sabes cuáles son los síntomas de un paro cardíaco y lo estás fingiendo. Lo que estás haciendo no es, tú no tienes un paro cardíaco. Y total se quedaron con ese doctor y esa fue como parte de su historia de él, ¿no? Entonces, cuando se les muere, voy regresando, cuando se les muere Quique, se les murió en Guadalajara y en la casa. Ya para entonces poquito antes, todos estaban bien paniqueados porque ya pensaban que iban a ir por él. Hay una situación donde está Don Neto en la casa y llegan y tocan unos testigos de Jehová. Y pues eran de esos misioneros, ¿sí? Unos güeros, llegan y tocan la puerta. Y los mira y dicen, la madre, ya me cayeron los gringos. Porque pues todo el mundo sabe cómo se disfrazan y de qué la quieren hacer, ¿no? No, pues que nosotros traemos la palabra de Dios para adentro, güey, y los agarran, era un matrimonio, y los agarran y los meten. Les meten una mega de perro bailarín, este, abusaron de la mujer y todo se supone ustedes son agentes, ustedes son infiltrados, ¿no? Entonces con todo el coraje del mundo le hicieron un montón de porquerías a la mujer y todo, y pues resulta ser que no, que en realidad nada más eran testigos de Jehová que sí estaban tocando las puertas, llevando la palabra de Dios a la ciudadanía y pues les tocó desafortunadamente la mala, ¿no? Y ya todo el mundo estaba bien paranoico y todo, porque pues ya los gringos ya estaban así como que bien molestos. Entonces, llega el momento en que se les muere Quique y de Guadalajara se lo llevan hasta Michoacán. No he visto en dónde, o sea, qué tan lejos está la distancia, pero en un rancho de Michoacán se deshicieron de los cuerpos de Quique creo que era el chofer o el piloto de un avión. El chiste es que fueron dos cuerpos, Quique y ese otro. Y ahí se deshicieron de ellos, ahí los tiraron, ¿no? Entonces todo el mundo todavía dicen, o sea, no mames, güey, como perro, güey, te deshiciste del vato, o sea, lo tiraste hacia la orilla de la carretera, hacia Dale, Antonio. Dando respuesta a lo que dices, el cuerpo de Quique fue encontrado el 5 de marzo en La Angostura, en un pueblecito de Michoacán. Fíjate. Y lo secuestraron el 8 de febrero, entonces lo encontraron el 5 de marzo, casi un mes. Mes. Y le pusieron unas putizas, o sea, torturas inimaginables, torturas militares, lo que le llamaban, creo que la tabla, donde lo sumergen así como en una tina y que se esté, o en una cubeta y que se esté como ahogando y luego lo sacaban. O Ah, sea, los busitos. sí, o sea, unas torturas muy, muy horribles, ¿no? Horribles. Toques en los genitales, o sea, muchas tortura cuando el vato, pues lo que estaba haciendo era estaba chambeando y chambeando para un gobierno doble moral, Que lo puso. porque lo mandaron a investigarse a ellos mismos, como quien dice. Pero el problema es por buscando, digamos, ¿cómo se le podría decir? Un bien más grande, podría ser. Sí, O sea, la CIA y la DEA no se hablaron ahí en ese momento. A lo mejor si la CIA le hubiera dicho, no vayas, güey. O sea, si hubieran, pero se suponía que nadie sabía que la CIA estaba trabajando en esto. Entonces, pues, ahí también ahí puedes ver que a la CIA nadie le espía, ¿no? O sea, entonces el mismo gobierno lo mandó al matadero y por eso, digamos, a los que nos gustan los corridos y si oímos el corrido
número uno, así empieza. Yo no Ujú. maté a Camarena, les dice el número uno, Rafael Caro Quintero, ¿no? Y es que en realidad él no fue, y dice fue un traficante sin nombre. Pues, ¿quién es el traficante sin nombre? El gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ronald Reagan, y era ejecutor de los narcos que andan en nuestros terrenos. Será el gobierno de Estados Unidos el que lo mandó y el que lo mató. Y se lo encontraron y le hicieron un funeral de estado y le hicieron así, o sea, muy, muy, muy grande. Este, el funeral que le hicieron aquí, que fue, yo me acuerdo, yo tenía 11 años, lo vi en la televisión y pues en su momento no sabía ni qué onda, ¿no? Nomás oía los nombres y todo eso. Y luego pues empiezan a cae Caro Quintero en Costa Rica porque se llevó a Sara. Y Sara decían que se la había robado, pero en realidad Sara se fue con él porque era una morrilla como junior en mujer. Así que le gustaba el desmadre, le gustaba el party, y ese güey pues tenía todo y pues se fue con él, no, él no se la había robado. Mira, Alberto, dice, y sigo leyendo la información. El principal sospechoso de la muerte de Camarena se llamó Rubén Zuno Arce, Ujú, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, y se le vinculó a esto por ser el dueño de la casa de Lope de Vega en Guadalajara. ujú. Y Rubén Zuno Arce era el dueño de esa casa. Y Y, y también, Sara era hija del Cosío Hola. Vidaurri, Sara Cosío. y dice aquí que había un médico involucrado de nombre Alberto Álvarez Machain, quien era el que le alargaba la vida para seguirlo torturando. Ajá, el doctor Álvarez Machain. Entonces, si vemos en ese momento, si quieren, o sea, para más detalles, mi bibliografía es, pues ahora sí que es extensa, he leído muchos artículos, he oído muchas entrevistas, visto muchas entrevistas, pero hay un libro en particular que se llama La CIA Camarena y Caro Quintero, algo así. Está muy bueno ese libro y ahí es donde la primera vez que lo vi, esto de que el gobierno de Estados Unidos había sido quien mató a Quique. Está buenísimo ese libro, no está largo para nada. Cuenta cómo las redes de corrupción, a qué grado estaban, cómo el dinero lo manejaban, lo movían en cajas del huevo, de esas, las maletas de la India María, y les llegaban, creo que eran 400 millones de dólares o 40 millones de dólares en esas cajas. Uno de los mayores beneficiados fue Manuel Bartlett, porque creo que era el secretario de Gobernación en ese entonces. Sí, Ahí yo Oscar, ahí sí yo le entro. adelante. Bueno, en nuestra política mexicana, sin embargo, tenemos personalidades que son polémicas. La mayoría de ellos son personas ya adultas, son viejos, pues. Entonces, estas personas vienen, hay que recordar de lo peor que ha producido este país en política. Me refiero al PRI. Eh, el PRI expulsó a este funcionario como expulsó al presidente Salinas, expulsó a todo lo que hemos estado tratando de erradicar, pero pues actualmente continúa, ¿no? Alito Moreno es claro ejemplo de que el PRI persiste, aun y cuando la tendencia es que desaparezca. Bueno, Manuel Barlet Díaz, este político siempre ha sido sumamente polémico. No sé si acuerdes tú, Alberto Antonio, que en la elección, cuando supuestamente se El cayó el sistema. sistema, ujú, pues en esta elección donde se empezaba a abrir la puerta a la democracia en este país, pues quien figuró en ese entonces fue su participación de Manuel Barlet. Manuel Barlet siempre ha sido una persona de mucho poder. Es una persona de que desde ese entonces, en los momentos de trascendencia en este país,
que les mencionaba sobre la entrada de la democracia, pues él tuvo su participación. Posteriormente, cuando se hace el tema este donde estamos tocando, pues ahí también hay indicios, hay demostrado la historia de que este personaje tuvo la información prácticamente de primera mano, manipuló, ayudó. ¿Y por qué? Pues porque pertenecían pues a una organización ya bien definida y que pues era principalmente para traficar la marihuana, ¿no? Hablar de Manuel Bartlett es hablar de corrupción, de impunidad. En los últimos años en Estados Unidos, de hecho, se acaban de desclasificar varios documentos donde se le ha investigado siempre, pero por cuestiones de seguridad nacional se han ocultado ese tipo de información. Entonces, cada vez se empiezan a desclasificar y pues cada vez tenemos más información. Si recordarán en el programa que tocamos hace unas semanas, hablábamos que, sobre el tema este ay, se me fue la palabra. Bueno, de la repetición de la historia. Entonces ahí aparece Manuel Barle Díaz. Actualmente todavía continúa con mucho poder. Sigue ahorita estaba en la Comisión Nacional de Electricidad, sí, en la Comisión de Electricidad. Era el titular, fue gobernador también de Puebla. Es una persona que, si no mal recuerdo, debe tener más de 80 años. 81. Ya hace rato que no le sigo su biografía, pero vamos, Manuel Barlet siempre ha encabezado y les hablaba de la información que se desclasificaba cuando conocimos, Alberto, el tema de que los expresidentes habían sido funcionarios igual, pues de Estados Unidos, ¿no? Agentes, pues ahí como que ocultos, pero pues a final de cuentas se desclasifica la información y tendremos acceso a ella. Pues la sospecha, así lo llaman en los documentos de las agencias de Estados Unidos, como un personaje sospechoso. Se le investiga desde aquellos años y se le busca nuevamente en la historia cuando fue eh, gabinete en el sexenio de Salinas. Ahí también hay una participación importante de él. Y pues creo que hasta el día de hoy es uno de los políticos de aquellos años que no tienen permitido pisar a Estados Unidos por el temor, supuestamente, de que en cuanto crucen son detenidos. Entonces sabremos que ver qué pasa en nuestra historia. Es cuanto. Así es. Sí, en ese Manuel libro, Barlet tiene 88 años, señores. ¿cuántos? ¿Cuántos? 88. Fíjate, yo que Y pensé. le dicen el mineral, No dice por qué. porque ya lo reclama la tierra. Ya lo quiere, ya lo quiere de regreso, ¿no? Sí, o sea, era un personajazo, Manuel Bartlett Díaz. Y se dice pues que le llegaban los dólares en cajas del huevo, así, y eran para él, directamente del narco y directamente de acá de Estados Unidos. Todo eso les llegaba. Entonces, cambió la historia, cambió la trayectoria, vino a ser, vino a traer la narcocultura, vino a traer la narcodependencia a dos países. El hecho de Quique Camarena, el caso de Quique Camarena. Andaba rompiendo con las relaciones porque los mexicanos mataron a un oficial gringo usando corrupción, encubrimiento, y México diciendo, tú cállate, si tú estabas despiando y estabas mandando armas no, sí, pero era un bien más grande, tú no me tienes que decir nada. Entonces se hizo un desmadre. Y gracias, así como dice Oscar, de las cosas, de los documentos que están desclasificándose, pues es que se dan a conocer todas estas cosas. Y sí, como dice Oscar, Díaz Ordaz, Echeverría, trabajaban para la CIA, eran oficiales de la CIA. Y ¿cómo puedes ser un oficial de la CIA si eres el presidente del país? Entonces, aquí Algo no cuadraba, ¿no? ¿dónde está la lealtad? O sea, Cercanía, el ajá, patriotismo. exacto. Sí, 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 Entonces, son o sea, características. ¿o qué cuentas?
¿no? O sea, es donde decimos, o sea, para la corrupción, ¿qué debe de haber? Dos partes de perdida, ¿no, Oscar? El que da y el que recibe, ¿verdad? Sí, y las dos son ahora sí que responsables solidarios, ¿eh? Porque muchos dicen, es que yo nada más, pues le di el dinero que él me pidió. Bueno, pues sabes que el trámite no es correcto que te pare un policía en la vía rápida por andar hablando por teléfono y que te pida $50. Y si tú accedes, pues obviamente sí se da la corrupción. Pero si no accedes y dices, ¿sabes qué, oficial? Pues lo que debes hacer es ponerme una multa y yo en dado momento la pagaré, ¿no? Pero pues es una multa de más de 3,000 pesos y la mayoría de los ciudadanos que han pasado por ahí, de los que he conocido, pues les hace más fácil dar los $50. Y pues luego, pues si no acabas pagando más de 3,000, ¿verdad? Pero Dicen en mi rancho, peca tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Ándale. sí, sí, Y ya casi ya para terminar, cuando ya Pablo Escobar se volvió un enemigo de Estados Unidos, obvio, ¿qué es lo contrario de enemigo? Amigo, ¿no? Entonces, aliado. si se volvió enemigo, es porque había sido su amigo. Entonces llegó el momento en que ya les estorbaba, llegó el momento en que ya no querían trabajar con él. Hay un libro de Pablo Escobar, de hecho, El patrón del mal, donde sacaron la novela. En ese libro, y estoy seguro que lo puedes encontrar en Google y todo, hay una foto de Pablo Escobar con su hijo y están en la Casa Blanca. Están así recargados en el cerco, en la Casa Blanca. Y a Pablo Escobar siendo Pablo Escobar, o sea, no Pablo Escobar niño ni Pablo Escobar joven, o sea, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el que le daba plomo o plata y que le agarró a la abuela y si ya está muerta se la desentierro y la vuelvo a matar. E- ese, ese Pablo Emilio Escobar Gaviria está recargado en la Casa Blanca, en la barda de la Casa Blanca. ¿Cómo entró si era tan enemigo de Estados Unidos? No era su enemigo, era su amigo. Entonces, cuando Pablo Escobar se convirtió en el enemigo número uno de Estados Unidos, pues ¿quién fue el que se lo echó? El gobierno de Colombia no pudo, a ver, no fue, no podían con él. Y Pablo Escobar es Ujú. otra historia que después vamos a dedicarle uno o dos programas, ¿no? Porque Pablo Escobar es otro personajazazo. Sí, 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 sí. Entonces, cuando logran capturar a Pablo Escobar, los Navy SEALs fueron los que lo agarraron. Los Navy SEALs, que son los Navies, los oficiales, los soldados, la crema innata de la milicia de Estados Unidos, los Navy SEALs fueron los que agarraron a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein, a Khomeini, o sea, esos Navy SEALs fueron los que agarraron y mataron Al Chapo. a Pablo Escobar. Exacto. Al Tigrillo, ¿no? Ah, en aguas internacionales, el buen tigrillo, ¿no? Sí, así, ¿no? Este, pero ellos fueron los que lo terminaron agarrando, pero demasiado tarde. Si ya para entonces dejaron un pueblo adicto a las drogas, a un pueblo adicto al dinero y a una comunidad llorando por sus hijos, una generación perdida Completamente. y todo solapado por el gobierno de Estados Unidos. Ellos lo crearon y ellos lo mataron. Y eso fue lo que teníamos, lo que yo tenía para compartirles el día de hoy del caso Quique Camarena, un caso muy grande, más grande de todo, y todavía hay más cosas que no se han dicho, y todavía hay conversaciones, pues obvio, son conversaciones que ahí quedaron, pero ocurrió desafortunadamente, y Sí, sí, sí. eso vino haciendo lo que somos, digamos, ahorita. Se dice aquí que durante la Operación Leyenda, la investigación dio a funcionarios corruptos. eh, Aquí menciona a Miguel Ángel Félix Gallardo El y jefe. y Ujú. dos colaboradores cercanos. Ahí me dicen si saben quién son. Ernesto Fonseca Carrillo El Señor de los Cielos. y No, Rafael Caro Quintero. No, Don Neto. Don Neto. El Señor de los Cielos era su sobrino.
Sí, es que como yo casi no sé ese tema, no. Y don Miguel de la Madrid fue el presidente que los estuvo encubriendo durante bastante tiempo, Ujú. hasta que pues ya eh, les dieron cuello, ¿no? Sí, Y tomando eh, información de muy buena fuente que no puedo revelar, no es la experiencia propia. Se dice que la marihuana sin semilla tuvo el boom de, de ese entonces porque al forjarlo, vamos a llamarlo así, la semilla le amarga el sabor a la marihuana. Entonces, se da mucho que, no sé si han escuchado por ahí que dicen, tiene mucho coco. Mm. Los cocos son las semillas. Entonces, al dejársela y querértela fumar, te da ese sabor raro. Es como si fumaras un puro y te lo pasas, que te andas ahogando hasta quién sabe dónde, y fumas un cigarrillo y dices, diferente. Es- digo, no es mi expertise, pero eso es lo que yo he escuchado dentro de, digo, también tengo amigos que son marihuanos, ¿no? Así que como dijera, Dentro del argot. marihuanos, de argot popular. Entonces, ese es el por qué la marihuana sin semilla tuvo el boom. Aparte que los que conocen las flores, una flor sin semilla es como de este tamaño. Aproximadamente estamos hablando de unos 5 o 10 centímetros. Creo que no recuerdo bien si es la hembra o el macho, a comparación del otro que es alrededor de 15. Entonces, si tú traficas o ves el producto en sí de lo que te va a funcionar, lo que es el alcaloide, ¿qué te va a producir más? ¿El que trae 10 gramos de semillas o el que trae 10 gramos de material puro, vaya, ¿no? Ujú. Entonces, si pasas 10 gramos de material puro, le vas a sacar el doble. ¿y Sí. cuál sabe mejor, Antonio? No sé, yo no fumo esa cosa. No, 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 o sea, donde dices que dice, Es que es como tómate un café de tequila. Oxxo y tómate un Kopi Luwak. Los sabores son diferentes, son más intensos, pero hay quien le guste el andati y hay quien le guste el otro, ¿no? Todo depende El paladar. del paladar, exacto. No, pues que sabe. Sí. Información que cura. Información. ¡Qué cura! Ay, Eh, ay. Yo les pues, voy a compartir una anécdota así cortita. dale. Resulta de que yo nací en el 82. Aprendí a leer muy niño. eh, y no tanto porque crean que me creo que soy inteligente, ¿no? Sino porque en esos tiempos me acuerdo que íbamos en un rancho eh, prácticamente en la serranía y era pocas las ocasiones donde pues tenía acceso a pues a los periódicos. El periódico pues tiene un color particular, ¿no? No es a color, como una revista, ¿no? Café. Entonces, ajá, pues es más para que aprendiera, para que leyeras y pues para que alguna pequeña imagen. Bueno, total, periódico. En esos tiempos empecé a leer porque precisamente la única forma que podía, pues no sé si entretenerme como cualquier niño, pues fue empezando a leer el periódico. Y la primera noticia que yo leí y que me contaba mi madre, fue la noticia de que habían detenido a Rafael Caro Quintero, apenas, si no mal recuerdo, un año atrás. Entonces dije, ay, ¿a poco sí? Pero bueno, tendría como 4 años. Esa no es la anécdota es que ahorita vimos una versión sobre un problema en común que está teniendo cualquier sociedad. Estados Unidos últimamente con lo del fentanilo, sin embargo, creo que toda la población en todo, bueno, por lo menos en el México, en el país que conocemos y nuestro país vecino, tenemos en común ese problema, las adicciones. Hablamos en esta primera parte, Antonio, Alberto, sobre Kik Camarena, sobre, pues ahora sí como que la parte del combate, la parte de la lucha,
pero hablar de Kike Camarena es forzosamente también hablar de la otra cara, ¿no, Alberto? Sobre Rafa Caro Quintero. Entonces, esa noticia siempre se me quedó muy grabada y con el tiempo pues vas investigando quién fue Rafael Caro Quintero, qué hizo y demás. Yo creo que no hay cabida para, por lo menos en este programa, aludir a estos personajes ni enaltecerlo, porque eso podría constituir algo que se llama apología del delito. Hablamos donde que el poderío de que desde ese entonces, en el origen del narcotráfico actual, que se originó en aquellos tiempos, en aquellos tiempos también empezó a lo del Chapo y todas estas personas que actualmente han ido, han sido detenidas. Entonces, habría que comentar eso también de que, pues, esa es la parte donde tuvo desgraciadamente esa consecuencia, un cachanilla que, pues, ahora sí que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y que desgraciadamente, pues, el enemigo era su propio gobierno, su propio jefe. Entonces, esta referencia de Rafa Caro, pues solamente podría yo comentar, pues que fue un hombre que en su momento fue una persona muy controvertida, una persona de que se han creado muchas leyendas, que desde que fue novio o de esta señorita que pues prácticamente no la secuestró, sino se fue con él. Otra donde supuestamente que eh, les crema siete gran marquisa a una hija de un político, ¿no? Entonces, todos estos temas, hablar de Caro Quintero es un personaje multidisciplinario, ¿no? Multicaras. Ujú. Entonces, nada más hacerlo como breve referencia y pues el resultado lo conocemos actualmente todos, ¿no? Fue, fue parte donde varios gobiernos participaron y a final de cuentas, esos gobiernos, algunos que participaron, pues casi se rompen relaciones diplomáticas precisamente por la muerte de este agente, ¿no? Es cuanto. Así es, dice. Se andaba rompiendo la relación diplomática entre México y Estados Unidos por el asesinato y encubrimiento del mismo, de Quique Camarena. Y Pero yo creo que, adelante. lo chistoso es que, bueno, yo digo, ¿no? La falta de pericia y comunicación, ¿no? El gobierno de Estados Unidos te manda, te infiltra, y el mismo gobierno de Estados Unidos te pone dedo y te matan. Ajá, Entonces, Es que digo, dicen ¿no? que Estados Unidos no tiene amigos, tiene aliados y socios comerciales, ¿no? exacto. Pues sí, pero pues matas a tu propia gente. Pues, si aquí en México lo veremos ahora que tocas el tema del 2 de octubre. Es un tema trascendental para la historia de México, entonces ahí podríamos ver un claro ejemplo de cómo matas a tu propia gente, ¿no? Así es. ¿Cómo no puedes, ah, te vas por lo drástico, vamos a decir, Lo ay, fácil. por lo fácil, lo Y un caes. temor infundado, ¿no? Que el comunismo, que ¿Sí? Y a la vez, ¿quién es el que te lo está como como que puch- vendiendo. puchando que es malo? Sí, ¿No? sí, O sea, ¿quién? Es sí, el hay mi, mi glorioso país. Es como el clásico papá, ¿no? Que está fume y fume y le dice al hijo, tú no fumes porque eso es malo. Ay, no friegue, Sí, sí. por Dios. El gobierno de Estados Unidos en pro de la democracia ha hecho tantas cosas como la iglesia por amor a Dios. Sí. Ha hecho tantas cosas. Que dicen que por amor a Dios se han cometido las peores barbaries de la historia de la humanidad, ¿no? Así es, por amor a Dios. Y yo Por pienso amor ya para terminar, este, y ya después vamos a sus comentarios, ahora sí, ya los finales. Yo pienso que fuimos afectados tanto México como Colombia. A Colombia les quedó la narcocultura, el estigma a nivel mundial de, yo creo que todavía Colombia lo relacionan con las drogas Sí, más que con la gente alegre, bonachona. Colombia tiene el acento, yo pienso que es el acento más bonito que hay en el del idioma español, lo tiene Colombia y lo hablan, yo leí en un artículo que los colombianos son los que lo hablan de la mejor manera, todavía te hablan de usted, o de sea, tu merced.
son gente, sí, son gente tan buena onda, siempre están de buenas. Sí, ha de haber gente violenta y todo, pero en realidad son un pueblo hermoso. Me refiero a la gente. A las barranquilleras también, ¿cómo no? Oh, a la cucuteña. Y decía Pablo Escobar, tráiganse a las vagabundas. Y pero les fue afectado tanto, tanto, tanto que todavía existe el narcoturismo. Todavía van a Antioquia, van a Medellín, van a ver la tumba de Pablo Escobar. O sea, la gente va por el morbo del narcotráfico a Colombia y la gente de Colombia te dice, nosotros somos más que eso, somos más. Lo ves en México, en Mazatlán, cuando fuimos a Mazatlán el año pasado. A mí me gusta el fenómeno del narco, pero por un fenómeno social, no por hacer alarde de los narcos, ¿no? O sea, me gusta por parte, pues son parte de la historia, como lo quieras ver. Pero los de las pulmonías te venden el tour narco, te llevan a la casa donde agarran al Chapo, te llevan a la casa que era del cochiloco, y dices, o sea, No me interesa no me eso. interesa, no, o sea, no me interesa. A, a mí en lo personal me interesa como hay datos históricos, pues. Y yo cuando andábamos ahí le dije al de la pulmonía, ¿dónde mataron a Ramón Arellano? Me dice, ahorita te llevo. Le digo, porque fue aquí, fue un día del carnaval y venía a hacer este trabajo. Ah, sí sabes. O sea, porque pues puedo decir que estudio el fenómeno, ¿no? Pero gente que por fanfarronear y todo eso anda, y ellos ya le hacen un mercado a eso, Sí. no sé, Es la que narcocultura. desafortunadamente, pues, es lo que vende. Así es, El morbo vende y dijeran por ahí, ¿quién no ha sido morboso en algún punto de la vida, ¿no? así es. Hay Y gente que ahora le gusta sí, el reggaetón, ¿no? por mi De parte, mí no vas a estar hablando. por mi parte es cuanto y los dejo con sus comentarios finales, mis hermanos. Yo pudiera concluir con que no, en este punto de la vida no puedes confiar ni en tu propia sombra. Si aquí que Camarena lo traicionó su propio gobierno cuando lo mandó a hacer un trabajo que él, o sea, es como si yo te dijera, ve a hacer ese trabajo, pero te mando a alguien más que te mate, es algo que a mí se me hace ilógico, ¿no? Pero haciendo alusión a lo que dices ahorita, creo que fue, no recuerdo bien si fue un Tana Paola o no sé quién rayos fue, que empezaron a mencionar países, ¿no? Suiza, oh, chocolates. Eh, Alemania, cervezas. Eh, Cuba, tabacos. Dicen México, drogas. Dice, qué lástima que tu cabeza solo te dé para pensar eso. En México, los pueblos, cualquier lugar es más allá del estigma social que le puedas dar. O sea, si tu cabeza solo te da para pensar en eso y no viéndolo desde el lado que dices, Alberto, del lado del fenómeno cultural que está pasando, no cultural, sociológico le pudiéramos llamar, Oscar. Sí, correcto. Sí. Entonces, el que está mal eres tú, no la información que hay, ¿no? Sí. Y yo concluyo con eso de que yo no maté a Camarena, lo mató otra alguien más. Ok, pues yo lo que les puedo compartir ya para irnos a descansar, pues que bueno, contamos unos pequeños relatos sobre un personaje que pues gran número de personas le admiran, otros pues se toma como referencia de lo que es ser un buen elemento policíaco. Otros tantos pues lo recordamos como pues un baja californiano que trasciende como muchos otros en cumplimiento de su deber. Que personajes como ellos crearon los monstruos que aún tenemos y que no hay un solo gobierno, ya sea de México o de Estados Unidos, que no hagan equipo con el narcotráfico, ¿no? Ojalá y nos permita la historia conocer, así como hemos estado conociendo lo que estaba reservado por seguridad nacional continúe se desclasificando y pues tengamos acceso, que nos sirvan estos datos de ejemplo pues para reconocer el valor, la contribución
al país, a la historia y sobre todo al tema del narcotráfico, que como bien lo acaban de decir, ¿no? Es un negocio que pues no creo se vaya a acabar. Desgraciadamente aquí en Tijuana pues padecemos todos los días de las secuelas de eso. Lo vemos en carne viva, en carne propia, que pues el mundo de las drogas es un mundo complejo. Muchos de las personas que sí saben dice que es necesario, pero pues bueno, como dijera igual una periodista, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Estamos convencidos de que es una de las ciudades, la mejor ciudad, me atrevo a decir. Y pues aquí tienes lo que tú buscas, ¿no? Y pues bienvenido a Tijuana y pues es cuanto. Oye, eso de que aquí tienes lo que buscas, lo dijo la expresidenta municipal, ¿no? Porque soy todo un caballero y me parece todo el valor. Ya no te va a Daré- hacer nada, ya no está en funciones. no, él fue a a inaugurar su presidencia municipal afuera de mi calle, de mi casa y pues nadie la conoció a la presidenta. Ya después ya sabemos quién es, ¿no? Y saludos, presidenta municipal. Enhorabuena. Expresidenta. Y yo ya me despido. Para terminar, hay muchos datos sobre de esto. El libro que les comentaba se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero, de Jesús Esquivel. Están las entrevistas del oficial Berreyes, donde él habla todo eso. Hay entrevistas con Max, Félix Rodríguez, el buen Max, donde él dice que cuando estaba ahí con el Che Guevara, o sea, para que vean la magnitud de agente que es. Hay mucha información para que vean. No nos crean a nosotros, investiguenle, búsquenle y van a ver que hay todavía más cosas que no dijimos. Hay muchas cosas y a final de cuentas, cada quien va a sacar su conclusión de quién mató a Quique Camarena. Vámonos, mis amigos. Vámonos a Señores, descansar. no olviden, estamos en YouTube, como hablemos de Spotify, hablemos de, déjenos su like, su comentario aquí en la caja de los comentarios. Si les gustó, si no les gustó, díganos, déjenos su pulgar arriba, déjenos ahí sus sugerencias de temas. Si tienen algún dato en específico, Que ahí nos pregunten, pueden saber. que pregunten, Antonio. Pregunten, Así es. pregunten, investiguen y nos vemos en el próximo capítulo. Está interesante el asunto. Nos vemos. Bye.